Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. A muy pocos días de la segunda vuelta electoral en el Uruguay pasan cosas en América Latina, aunque como casi todos dan por descontado que gana otra vez el Frente Amplio, casi como que el tema desapareció. Sin embargo, sigue siendo un tema central. Por supuesto que Colombia, la situación en Colombia, acapara la atención pública, especialmente por el secuestro del general Álzate. Están negociando a ver cómo lo liberan, dónde lo liberan. Sobre eso le preparamos un informe especial. Y sobre la cuestión nuclear, habitualmente se trata cuando se habla, por ejemplo, de los acuerdos con Irán, que han llegado a una fase definitiva sobre los programas nucleares de este país asiático. Se habla muy poco sobre otras cuestiones que tienen que ver con el uso pacífico o no de la energía nuclear, pero el tema nuclear como herramienta de política, herramienta de presión y de disuasión a nivel mundial, hace rato que no se habla. Sin embargo, en un informe vamos a volver sobre este tema porque justamente pareciera volver a escena el tema de la presión nuclear. En medio de noticias también que hablan de algún deterioro en cuanto al armamento nuclear y a la infraestructura nuclear de Estados Unidos. De esto también vamos a estar comentando en un ratito. Exactamente, y el tema del G20 que lo nombramos la semana pasada porque justamente había empezado esta reunión en Australia, es un tema realmente que nos importa y mucho. Uno de los aspectos, por lo menos lo que se pensaba que era centralmente de lo que se iba a hablar, era el tema económico, ¿no? Se iba a hablar de crecimiento, se iba a hablar de regulación financiera, Rulo, pero fíjate cómo los temas políticos por ahí coparon mucho más. Yo te diría en orden de importancia, el tema del ébola fue tratado muy por encima, la mayoría de los grupos que estaban pensando que iba a haber una definición fuerte, comprometida por parte del G20, se decepcionaron porque apenas si se nombró. Mucha declaración y muy poco compromiso concreto. Muchas pocas medidas concretas que es lo que se pedía. El tema del ejército islámico, que fue también otro tema que se trató, pero podríamos decir que lo que copó el G20 fue el tema de Rusia, o concretamente el tema de Ucrania, es decir, el tema de los separatismos. A mí me impactó bastante la agresividad con la que se trató a Vladimir Putin, que por otro lado se fue antes de firmar el documento, porque tanto los medios de comunicación hablaban de él como si fuera Rasputín, y había dibujos de un oso que estrangulaba a un canguro, y Abbott, el primer ministro australiano, también dijo que lo iban a crepar. Después, cuando llegó el momento, cuando Putin ya estaba en la reunión del G20, en realidad no hubo nada de eso, no hubo una declaración directa, pero sí hubo mucho maltrato, digamos, en la prensa y en el contexto, ¿no? Inclusive las declaraciones más duras de Obama no las hizo en el G20, sino en un discurso que dio en una universidad de Brisbane, donde habló concretamente de que estaban en oposición al ataque de Rusia sobre Hungría. Lo dijo con estos términos. Pero evidentemente todos los temas económicos parecieron corridos de la escena, por lo menos del eje de la discusión en el G20, del cual tenemos para repasar la palabra de algunos de los máximos dirigentes que estuvieron ahí presentes. Lo repasamos, lo compartimos y después seguimos conversando del tema. I had a very robust discussion about MH17 with President Putin. Other leaders have had very robust discussions with President Putin in the last 24 hours or so about Ukraine. But when all is said and done, President Putin was a guest in our country. President Putin is a member of the G20, and I was happy to treat him with respect and courtesy while he was here in Australia. I want to make it absolutely crystal clear here, as I always do, that the transformation of China, the lifting of hundreds of millions of people from poverty to the middle class, is perhaps the most extraordinary advance in human welfare in all of history. And it's been done peacefully. Isn't that extraordinary? Isn't that absolutely extraordinary? Ну, ситуация в целом, на мой взгляд, имеет хорошие перспективы к урегулированию, как это не покажется странным, но все-таки созданы структуры с обеих сторон, которые могли бы с большей ответственностью
решать стоящие перед ними задачи, имея в виду прежде всего интересы людей, которые проживают на всей территории Украины и на юго-востоке этой страны. Говорили мы на двухсторонних встречах, много говорили, естественно, про украинские проблемы. Ну, там как-то звучала эта тема о том, что вот эти санкционные меры наносят ущерб всем, и тем, в отношении которых эти санкции пытаются ввести, и тем, кто их безработицу где-то еще. You don't invade other countries or finance proxies and support them in ways that break up a country that has mechanisms for democratic elections. At this point, the sanctions that we have in place are biting plenty good. We retain the capabilities, and we have our teams constantly looking at mechanisms in which to turn up additional pressure as necessary. At some point, the people of Syria and the various players involved, as well as the regional players, Turkey, Iran, Assad's patrons like Russia, are going to have to engage in a political conversation. "太平洋足够大，容得下中美两国发展。中美两国也应该携手为亚洲安全做出贡献，这是相辅相成的，不是互相排斥的。中美双方应该继续就亚太事务加强对话和协调，尊重和照顾彼此在本地区的利益和关切，努力开展包容协作。Mensonge est-il selon vous compatible avec ça? C'est un problème d'abord pour l'Ukraine. C'est un problème dans les relations entre l'Ukraine et la Russie. C'est un problème entre la Russie et l'Europe, entre la Russie et le monde, avec ces sanctions qui sont prononcées, et avec un contexte, y compris dans ce G20, où à aucun moment le sujet de l'Ukraine n'a été évoqué en réunion plénière, mais il circulait dans les discussions qui pouvaient être celles des chefs d'État et de gouvernement, en marge. Donc si nous voulions ouvrir une nouvelle étape, ou en tout cas clore celle que nous connaissons aujourd'hui, l'Ukraine devait connaître enfin la résolution de cette crise. Recién escuchábamos al presidente de Francia hablando de la situación en Ucrania. Ahora, Raúl, Telma, el G20 nació en principio como un marco de G7, G8, que se fue ampliando para resolver problemas económicos, financieros. Ahora llega una reunión, cada uno habla de lo que quiere. Hablan de Ucrania, Asia-Pacífico, de Irán, del Medio Oriente, del ébola. Ahora, ¿no se pierde un poco la esencia de ese grupo que en principio tenía que venir a resolver algunas cuestiones? Sí, claramente. Inclusive esta reunión en particular del G20 había sido convocada para resolver o por lo menos debatir sobre los problemas del crecimiento, los problemas que está teniendo la economía mundial, que no se está recuperando de la forma que se esperaba. Recordemos que esta reunión últimamente, en los últimos años se hicieron cada 6 meses, es decir, 2 por año, y permanentemente se hace algún tipo de repaso sobre la economía mundial y los pronósticos que se hacen en una cumbre. En la cumbre siguiente se tienen que revisar porque no fueron muy acertados. En este caso parece que la solución fue, Pedro, mirar para otro lado, hablar de otros temas. Sin embargo, hubo alguna referencia, alguna alusión, por lo menos en la declaración final del G20 con respecto a los temas económicos, mostrando más que nada preocupaciones por los temas. En cuanto a soluciones, deja bastante que desear este largo documento de más de 300 páginas que resultó la declaración final. Sí, sí. No, te iba a decir que hubo una reunión del BRICS, los 5 países, estuvo Dilma Rousseff, Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia, Jacob Zuma de Sudáfrica y Narendra Modi de
India, y ellos sí sacaron una parte de un documento crítico diciendo que el FMI no había hecho absolutamente nada de las reformas que se habían planteado en reuniones del G20 anteriores, y que si hasta fin de año no había ningún tipo de respuesta, que se consideraban que podían ya tomar decisiones por su cuenta, o sea, soluciones alternativas por su cuenta. Así que de alguna manera les puso un límite a esta laissez-faire de las cumbres, ¿no? En cuanto al sistema financiero internacional, que es uno de los grandes problemas que arrastra la economía mundial desde la crisis del 2007-2008, cuando este sistema especulativo provocó una gran crisis mundial, y muchos consideran que todavía no se salió de esa crisis. La alusión que hace este documento final, esta declaración final, es que saluda los avances en la formulación de un marco regulatorio para la llamada banca en la sombra, como le dicen, de acuerdo a la traducción que hay, que se refiere más que nada a aquellas entidades financieras, operaciones financieras no reguladas por el sistema bancario. Estamos hablando fundamentalmente de los grandes fondos de inversión, los fondos de riesgo, las operaciones con derivados, es decir, todas estas papeles o títulos que son mercados especulativos, porque en definitiva terminan dominando el precio mundial del petróleo, de los granos, de los minerales, etcétera. Y en este sentido también formula algún deseo o un llamamiento a mejorar en cuanto al sistema bancario en sí, la capitalización y liquidez de los grandes bancos. Eso está pensado fundamentalmente en los que son considerados los 30 grandes bancos sistémicos. Es decir, que lo que busca en realidad es más una protección de estos bancos que un control mayor sobre estas entidades. Esto con respecto al plano global. Uno de los aspectos que a Argentina en particular le interesaba, y que inclusive quienes fueron por Argentina a esta reunión, que fueron el ministro de Economía y el canciller, Axel Kicillof y Héctor Timerman, fue algún tipo de pronunciamiento o de posicionamiento frente al tema de las reestructuraciones de deuda, amenazadas por algunos de estos fondos especulativos, como es el caso de los llamados fondos buitre en el caso argentino. Hubo un señalamiento muy tímido también, una línea prácticamente en esa declaración final donde se habla de que la comunidad internacional le da la bienvenida a los esfuerzos que se están haciendo en pos de mejorar la solidez o la estabilidad de las reestructuraciones de deuda. Esto pareciera claramente una alusión a lo que sucedió en septiembre en Naciones Unidas, cuando hubo una declaración para convocar a que se formulara algún tipo de documento sobre las reestructuraciones de deuda, que dieran alguna norma para futuras reestructuraciones de deuda soberana, y también a la propuesta que se hicieron desde algunas grandes asociaciones bancarias mundiales, recomendando que dentro de los contratos de emisión de títulos en el futuro se considerara la cuestión de, por un lado, el llamado pari passu, la igualdad de derechos de los distintos acreedores, y también una cuestión de la soberanía de la mayoría. Si hay algún tipo de conflicto, hay una mayoría de acreedores que acepta una condición, el resto tiene que acatar esa condición, como funciona en la ley de quiebras para las empresas privadas en prácticamente todo el mundo. Claro, esto está visto para futuro, ¿no? Claro, me surge una pregunta. Si la mayoría de los países del G20 tienen estos problemas de deuda, o son los otros 170 países los que en realidad son los que tienen sí, en claro. su mayoría, te digo, ¿no? Claramente estamos hablando. Porque el G20 resuelve problemas mundiales o resuelve problemas propios, sería también la otra pregunta. Sí, pero encima terminan hablando del ébola de Ucrania. Sí, parecía que no resolvía ni uno ni otro, ¿no? Ucrania es un problema propio del G20, porque es un ¿no debería ser un tema de Asamblea General de Naciones Unidas? Ya sé, pero digo, de última los atañe, hay sanciones económicas, de última. Pero la pregunta es si el tema de la deuda realmente, ¿por qué se le da mayor o menor importancia en un ámbito como la ONU, que es mucho más democrático, sí, porque están en los 190 y pico países opinando, muchos de los cuales son... De hecho, de los 11 países que votaron en contra de la propuesta de Naciones Unidas en septiembre, 6 estaban en esta reunión del G20, es decir, tenía un peso relativo muchísimo mayor. Y de hecho, ese pronunciamiento tan liviano, que surge por consenso entre todos, queda a mitad de camino, digamos, es una expresión de deseos, pero claramente todavía
en este tipo de foros, como el G20, es muy dominante la posición que tienen los grandes centros financieros, como son Londres y Nueva York, que se ven reflejados en las opiniones que pueden tener el gobierno de Gran Bretaña o el gobierno de Estados Unidos en estos foros. Ya hablemos de fondo buitre, hablemos de capitales de alto riesgo, hablamos de mercados irregulares como los mercados de derivados. Todo esto son funcionales a ese poder financiero que sigue teniendo como dos patas fuertes Londres y Nueva York. Inclusive si hablamos de paraísos fiscales también tenemos que incluirlo dentro de ese espacio de intereses, no por afuera, no enemigos del sistema financiero mundial, son parte funcional del sistema financiero mundial y esto se refleja. Se nota en la declaración final. Claro. Y los que te marcan la agenda. Porque son, al fin y al cabo, los que te marcan la agenda de qué se debate. Y podés qué colar algo no se debate, ¿no? Y qué no se debate. Claro. Podés colar algo, Claro. pero con grandes dificultades. Sí, por eso me pareció interesante lo del BRICS, que comentaba. Dice, ¿no? Bueno, si ustedes no acatan lo que se comprometieron en veces anteriores, vamos a seguir caminos alternativos. Son indudablemente casos como el de BRICS, son las alternativas donde se puede escuchar una opinión diferente o un juego de presiones diferente. Estos espacios en general, por más que le den participación a países en desarrollo, como es el caso del G20, es muy poca la capacidad de incidencia que me parece todavía se puede tener. Claro. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Cómo estás, Félix? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Buen día. Feliz Día de la Música para todos, feliz Día de las Cecilias, también que es el Día de Santa Cecilia. Una jornada con mucha información como siempre. 0800 444 1777 4535 0709, los teléfonos para comunicarse. También recuerden que pueden hacerlo a través de Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional. ¿Les parece que pongamos en marcha ya la incógnita de la jornada? Les vamos a dar datos y nos van a decir... Esperando. ¿Cómo? Eso estábamos esperando, Félix. Ya vamos con la incógnita, entonces. Ya un clásico en Visión 7 Internacional, la incógnita. Nuestro personaje, la persona que están viendo allí en la fotografía, nació en Zúrich, en Suiza, y estudió en la Escuela de Artes Decorativas, donde además aprendió a componer con la luz y a considerarla en relación con las sombras. A los 13 años realizó su primera fotografía, un retrato nada más y nada menos que de Winston Churchill. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nos vamos a hacer la primera pausa, no sin antes contarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Colombia y las FARC reanudan el diálogo. El acuerdo por la liberación de un general y otros 4 secuestrados en poder de la guerrilla logra destrabar las negociaciones por la paz luego de momentos críticos. Además, estrategias nucleares. Mientras el acuerdo definitivo con Irán por su programa nuclear afronta serias dificultades, el empleo de armas atómicas como instrumento de presión vuelve a ocupar un lugar preponderante en la política internacional. Todo esto y mucho más se lo contamos, como siempre, aquí, en Visión 7 Internacional, por la TV Pública.